que se cuantificó en 36%, con una moderada a severa hipocinesia, un ventrículo derecho con dilatación leve y una función sistólica disminuida con un TAPSE de 12, una aurícula izquierda con dilatación severa, aurícula derecha con dilatación leve, una presión sistólica de la arteria pulmonar estimada en 50 milímetros de mercurio y una dilatación de la vena cava inferior cuantificada en 26 milímetros, pues lo que claramente está en relación con una falla cardíaca que para este caso es aguda y de nuevo. Con estos hallazgos y después de estudiar bien la paciente, realizar una arteriografía coronaria prequirúrgica que era completamente normal, sin lesiones epicárdicas ateroscleróticas, se definió llevar a la paciente a un cambio de la válvula mitral por una bioprótesis. Adicional al cambio de la válvula mitral, se le realizó una anuloplastia tricuspidea y, pues teniendo en cuenta que la paciente había llegado en fibrilación auricular, se hizo un cierre de orejuela izquierda que fue una ligadura con sutura y se hizo un MACE adicional para tratar de hacer un control de la arritmia. Con este cuadro clínico entonces y con esta paciente hasta este punto, pues digamos que parte de las preguntas que uno se podría hacer, que son muchas, podría ser si es necesario el cierre de orejuela izquierda en estos pacientes. Y hablamos específicamente de si es necesario hacer el cierre quirúrgico de la orejuela izquierda cuando vamos a llevar a un paciente de estos a cirugía. Lo primero que uno tiene que saber y entender para pues, poder definir si es necesario o no ese cierre durante la cirugía es la ubicación de los trombos. Todos sabemos que para el caso de la fibrilación auricular de origen no valvular, como en el caso de esta paciente, el 91% de los trombos se ubican en la orejuela izquierda y solamente el 9% de los trombos se formarán a partir de otras ubicaciones en zonas diferentes del corazón. Es un poco diferente para el caso de las fibrilaciones auriculares de origen valvular, donde si bien la orejuela sigue siendo un representante fundamental de la formación de trombos, pues otras ubicaciones también pueden ser importantes. Pero básicamente nuestra paciente se ubica entonces acá. Existen diferentes técnicas de cierre quirúrgico de orejuela izquierda. Eso es importante conocerlo por lo que iremos desarrollando a lo largo de esta charla. Desde el punto de vista de la parte clínica, de la cardiología clínica, es importante saber que se puede cerrar la orejuela en cirugía mediante una exclusión a través de una ligadura epicárdica. Se puede hacer también una sutura endocárdica de la orejuela izquierda. Se puede hacer una escisión y sutura de la orejuela y se pueden poner dispositivos que dentro de los más conocidos tenemos Eratriclip como una forma de grapa o de cierre de esa orejuela en cirugía. Entonces, ¿qué dicen las guías de práctica clínica sobre el cierre quirúrgico de orejuela cuando va a ser llevado un paciente a cirugía? Básicamente, pues las dos guías, digamos que más representativas que tenemos en esta recomendación, pues serán la guía de la AJA y la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. En la guía de la AJA del 2019 encontramos que ellos opinan que la oclusión quirúrgica de la orejuela izquierda puede ser considerada en pacientes con fibrilación auricular que van a ser sometidos a una cirugía cardíaca por otra causa como parte del enfoque que puede prevenir la formación de eventos embólicos sistémicos en pacientes con fibrilación auricular. Y esta recomendación pues está, digamos que directamente en concordancia y aprobada también, y es la misma recomendación que se hace en la guía del 2020 o que se mantiene para la guía del 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, con eso, pues, digamos que podemos decir que cuando un paciente se va a llevar a una cirugía cardíaca por otra indicación y estamos en presencia de fibrilación auricular, el cierre quirúrgico de la orejuela izquierda es una buena opción avalada por las guías, con una recomendación 2B en ambas guías. Con esto que pareciera ser tan obvio y que ustedes pudiesen estar pensando, bueno, pues es obvio, lo vamos a abrir, por decirlo de una manera muy coloquial, por otra razón, pues de una vez, digamos que aprovechamos y cerramos la orejuela izquierda. Y eso está bien, digamos que es una forma completamente aceptable de pensar. Pero lo que uno quisiera saber más allá de eso es si definitivamente es efectivo el cierre quirúrgico de la orejuela izquierda para prevenir eventos de embolia sistémica, que es pues a lo que nos lleva o la razón por la cual cerramos la orejuela izquierda.
Cuando nosotros entonces pensamos en eso, pues haciendo una revisión de lo que se encuentra en la literatura hasta este momento, tenemos estudios como este es un metaanálisis publicado en el 2015 de pacientes que fueron llevados a cirugía cardíaca y trataba de buscar estudios en los que se compararan pacientes a los que se les ocluyó la orejuela izquierda en cirugía versus aquellos pacientes que no se les ocluyó la orejuela izquierda en cirugía. Se incluyeron en total 7 estudios que lograron, digamos, reclutar 3.653 pacientes, de los cuales alrededor de 1.700 pacientes se les ocluyó la orejuela izquierda. Cuando hacían todas las mediciones y trataban de establecer cuál fue la importancia de esa oclusión quirúrgica de la orejuela izquierda, encontraban que la incidencia de ACV se redujo de manera significativa en el grupo en el que se ocluyó la orejuela izquierda, como podemos ver en este forest plot. Pero que otros hallazgos que ellos querían buscar, digamos, como de manera secundaria con este metaanálisis, como la fibrilación auricular posoperatoria y la reoperación, fueron comparables en el grupo de orejuela izquierda, de cierre de orejuela izquierda, versus aquellos pacientes que no se cerró la orejuela izquierda. Este es uno de los estudios, digamos, que sigue estando a favor de eso. Este es otro metaanálisis y este otro metaanálisis es muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente en este metaanálisis fue publicado más recientemente, fue publicado en el 2019 y también quería encontrar desenlaces dados por el cierre de orejuela izquierda en estos pacientes. ¿Qué pasa? Cuando comparamos este metaanálisis con el metaanálisis que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, encontramos que muchos de los estudios, 7 de los estudios que se incluyen en este metaanálisis, pues eran los mismos 7 estudios que estaban en el metaanálisis anterior. Y digamos que se podría comportar como una actualización del metaanálisis anterior en el que incluyeron otros 3 estudios adicionales. ¿Y qué encontraban entonces? Que cuando juntaban todos estos pacientes, que eran alrededor de 7.000 pacientes también, que se les ocluyó la orejuela izquierda versus otros 6.700 pacientes que no se les ocluyó la orejuela izquierda, encontraban que el cierre quirúrgico de la orejuela izquierda en los pacientes que se les hizo el cierre mejoraba los eventos de ACV isquémico y la mortalidad por todas las causas, probablemente arrastrado de manera importante por el cierre de la orejuela izquierda. Y pues trayendo, digamos que un estudio más reciente y que podríamos decir que está, entre comillas, de moda en este tiempo, pues tenemos el LAOS, que es el último estudio que se publicó con respecto al cierre quirúrgico de la orejuela izquierda. El LAOS 3 es un ensayo clínico aleatorizado en el cual se incluían pacientes con fibrilación auricular que tenían CHA2-VASc por lo menos de 2, es decir, 2 o más de puntuación CHA2-VASc, y los pacientes que incluyeron en este estudio tenían un CHA2-VASc aproximado de 4. Estos pacientes se llevaron a cirugía cardíaca por otra indicación y pues aleatorizaron los pacientes a si se debía cerrar la orejuela izquierda en cirugía o no. El método de oclusión, la forma en la que se ocluyó la orejuela izquierda, quedaba a criterio del cirujano tratante, que eso es muy importante tenerlo presente. Se incluyeron en ambos grupos más o menos 2.400 pacientes para el grupo de oclusión y otros 2.400 pacientes para el grupo que no se ocluyeron. Estos pacientes se siguieron por 3.8 años y la idea era buscar ACV isquémico o embolia sistémica como desenlace primario de este estudio. ¿Y qué encontraban entonces nuevamente en este estudio? Que en el grupo de pacientes que se ocluyó la orejuela izquierda había una menor presentación de ACV isquémico y de embolia sistémica, más o menos 4.8% en el grupo que se ocluyó la orejuela izquierda versus 7% en el grupo de pacientes que no se ocluyó la orejuela izquierda. Otros desenlaces secundarios que querían encontrar en este estudio, como hemorragia perioperatoria, insuficiencia cardíaca o muerte, no fueron significativamente diferentes en los grupos. Básicamente entonces, a la primera pregunta que nos planteábamos en esta charla o que queríamos responder con respecto a nuestra paciente, tenemos entonces como respuesta que en conclusión el cierre quirúrgico de la orejuela es algo que está avalado por las guías cuando los pacientes con fibrilación auricular se llevan a cirugía cardíaca por otra indicación y que es una conducta efectiva
para prevenir la embolia sistémica, especialmente el ataque cerebrovascular isquémico. Muy bien, continuando entonces con nuestra paciente y volviendo a traerla a este momento, pues es una paciente que se operó, se fue para su casa y se dio manejo ambulatorio con apixaban. Después de un tiempo se dio manejo con apixaban, pero en presencia de apixaban, la paciente presenta episodios de epistaxis grave que requirieron cambio del apixaban por rivaroxaban, o esa fue la conducta que se tomó en ese momento con la paciente. ¿Qué podríamos pensar ahí o qué podríamos analizar ahí? Esto pasó después de un tiempo importante de que la paciente había salido, después de que la paciente había pasado los primeros 3 meses de la cirugía, teniendo en cuenta las indicaciones de anticoagulación en los primeros 3 meses de implante de una válvula biológica. Esa parte no la vamos a revisar porque fue específicamente la parte que trató el doctor Juan Carlos Díaz en la sesión pasada, pero lo que nos podríamos preguntar después de que pasaron estos 3 meses del cambio valvular y donde la indicación de anticoagulación de esta paciente ya no estará dada por el tipo de válvula que tiene, sino por la fibrilación auricular, es si era necesario que la paciente continuara anticoagulada o no, teniendo en cuenta los eventos de sangrado importante que había presentado esta paciente. Aquí entonces quisiera preguntarle al público si alguien nos quiere contar, si alguien quiere dar una opinión al respecto, y es si consideran que esta paciente debería continuar anticoagulada o si no. Bueno, entonces, si nadie, digamos que quiere hablar en este punto, lo primero que tenemos que decir es que hay pocos datos sobre los pacientes que son llevados. A ver, no, le pregunto a uno de mis fellows. Qué Bueno, pena, bueno, le iba a preguntar a uno de mis fellows aquí en la cardio. A ver quién veo por ahí. A ver, al doctor, la doctora Paola Ortiz. Paola, ¿qué opina de esta? Cuéntenos si cree que debe continuar con esta anticoagulación o no, por favor. Doctor, es que yo me conecté tarde y no alcancé a escuchar el caso. Entonces hasta ahora entro. Bueno, adelante, para Clara, para no quitar tanto el tiempo, adelante. listo. Básicamente acá lo primero que uno tiene que decir es que, digamos que independiente de lo que pase e independiente de lo que digamos que cada uno pueda pensar, revisaremos esto precisamente, y lo primero que uno tiene que decir es que hay pocos datos sobre pacientes que hayan sido llevados a oclusión quirúrgica y suspensiones de la anticoagulación posterior. Pero aquí estamos partiendo de una premisa que es muy importante, y es que estamos asumiendo que el cierre de la orejuela es exitoso, y cuando hablamos de exitoso estamos asumiendo que el cierre de la orejuela fue completo. Vamos a desarrollar esto de la siguiente manera. Cuando revisamos entonces los estudios que existen, o si existen estudios que nos hablen de suspensión de la anticoagulación después de un cierre quirúrgico de orejuela, hay muy pocos estudios que hablan de eso. Y cuando dentro de los estudios que hay sobre cierre quirúrgico de orejuela y seguimientos de los pacientes, tratamos de encontrar específicamente este ítem y esta explicación que encontramos. Hay estudios como este publicado en el 2018, que es un estudio retrospectivo sobre el cierre quirúrgico de auriculilla y volver a tener un evento tromboembólico después de ese cierre quirúrgico. Aquí se incluyeron 10.500 pacientes que fueron llevados a cirugía cardíaca, y de esos 3.800 pacientes, que correspondía más o menos al 38% de la muestra, fueron pacientes a los que se les realizó oclusión quirúrgica de la orejuela izquierda. Se siguieron por 2 años y medio, y en el grupo de pacientes que se llevaron a oclusión quirúrgica, ya sabemos, digamos que esto apoya lo que vimos en los estudios anteriores, y era que había menos ACV y menos mortalidad por todas las causas. Sin embargo, de este estudio no nos interesa eso, porque esa no es la pregunta que quiero responder en este momento. De este estudio nos interesan los desenlaces secundarios que se sacaron, y uno de esos desenlaces fue si se prescribía o no anticoagulación a los pacientes durante el seguimiento. ¿Y qué sale o qué nos aporta este estudio? Que alrededor del 69% de los pacientes
recibieron anticoagulación en el grupo de pacientes que se había realizado el cierre quirúrgico de la orejuela y en el 60% de pacientes que no se había realizado cierre quirúrgico de orejuela. ¿Qué pasaba entonces? Que tenemos pues que la gran muestra, un porcentaje muy importante de la muestra de este estudio pues va a continuar anticoagulado y que eso pues va a ser difícil poder interpretar si los pacientes necesitan o no la anticoagulación de manera posterior. Pero ellos pues trataban de sacar ese grupo de pacientes que por alguna razón no continuó anticoagulado. Y en ese grupo de pacientes que no continuaron anticoagulados, en ese porcentaje que es menos de la mitad de los que se llevaron al cierre quirúrgico de orejuela, se encontraba que sí había una asociación estadísticamente significativa para disminuir la tromboembolia en pacientes que se les había cerrado la auriculilla. Pero esto, pues recordemos que era un desenlace secundario de este estudio, donde la gran mayoría de pacientes de este estudio retrospectivo continuaban anticoagulados en el seguimiento. Y cuando nos vamos entonces a mirar qué pasó en el LAOS 3, es decir, volvemos a traer el LAOS 3 y decimos, bueno, ¿qué pasó si los pacientes seguían o no anticoagulados y cómo se comportaban? Encontramos entonces que el LAOS 3 no comparó la oclusión del apéndice auricular izquierdo versus la anticoagulación, que podría ser una comparación muy interesante o que es parte de lo que quisiéramos saber nosotros. A los 3 años de seguimiento, el 76.8% de los pacientes seguían recibiendo anticoagulantes orales. Y pues obviamente se plantea un efecto adictivo de poder hacer el cierre quirúrgico de orejuela y sumarle a eso anticoagulación. Digamos que en términos bastante grandes y haciendo una sobresimplificación, pues uno podría decir que el 91% de los trombos se forman en la auriculilla izquierda, el 9% en otra parte. Yo cierro la auriculilla izquierda de anticoagulación y casi que teóricamente podría tener un 100% de protección en términos de formación de trombos. Ellos abordan este tema y nos dicen, vean, nosotros no comparamos eso, no comparamos ocluir versus anticoagular y por eso no le podemos dar una recomendación al respecto. Inclusive de manera textual ponen que la recomendación será seguir los anticoagulantes orales directos, anticoagulantes orales no necesariamente directos, después del procedimiento y que se necesitarían estudios adicionales para saber si el cierre quirúrgico de la auriculilla versus la anticoagulación, pues digamos que pudiesen, entre comillas, competir. Básicamente, en conclusión de esta pregunta puntual, si era necesario que esta paciente continuara anticoagulada o no después del cierre quirúrgico de la auriculilla y después de 3 meses de haberse implantado la válvula biológica, ¿qué tenemos? En conclusión, podríamos decir que no hay estudios específicos que comparen directamente el uso de anticoagulantes orales versus no utilizar anticoagulantes después de un cierre quirúrgico de la orejuela izquierda. Y tenemos pues que hay falta de evidencia de estudios prospectivos y por eso algunas guías, como la guía europea, recomiendan continuar la anticoagulación en todos los pacientes que se lleven a cierre quirúrgico de orejuela mientras se pueda. Volviendo nuevamente al caso clínico de nuestra paciente, pues esta paciente va a reingresar 8 años después de la cirugía y 8 años después de la cirugía el motivo de consulta de la paciente es una alteración en su estado de alerta. La paciente llega supremamente somnolienta, casi que letárgica, le toman unos paraclínicos y encuentran que la paciente para ese momento tiene una tasa de filtración glomerular de 15 mililitros por minuto y definen que está ante una encefalopatía urémica y que por tanto estamos ante una urgencia dialítica, por lo que se define empezar a hacer el manejo de la urgencia dialítica de esta paciente. E inician hemodiálisis. Hasta este punto, pues digamos que podrán ser muchas las razones que alteraron la función renal de la paciente, dejamos de verlo 8 años, pero aquí el punto importante es que nos piden valoración por cardiología. Y la razón de pedir valoración por cardiología es para definir cuál iba a ser la estrategia de prevención de eventos embólicos sistémicos en esta paciente. Después de que tenemos que tener presente que se va a empezar o se empezó hemodiálisis. Recordando entonces rápidamente lo que hemos visto hasta el momento, tenemos una paciente con fibrilación auricular de origen no valvular, con un CHA2-VASc de 2, digamos que sus otros factores de riesgo no habían cambiado, en el que se hizo un cierre quirúrgico previo de orejuela izquierda 8 años atrás.
Entonces, pues la siguiente pregunta, que es bastante controversial y sobre todo en este momento es, bueno, ¿esta paciente se beneficia o no de continuar la anticoagulación en hemodiálisis? Pues y aquí nuevamente, si alguno quiere participar o dar su opinión al respecto, pues es bienvenido. ¿Ustedes qué piensan de continuarle o no la anticoagulación oral a esta paciente en hemodiálisis? Hola María, Hola. yo creo que es algo muy controversial y más ahora las guías de fibrilación auricular en pacientes con hemodiálisis recomiendan anticoagulación con warfarina o con apixaban. Pero cuando uno se pone a mirar, los pacientes con warfarina y con hemodiálisis tienen mayor riesgo de nefropatía asociada a warfarina, hemorragia glomerular y nefritis tubulointersticial. Los estudios de anticoagulación en hemodiálisis son con apixaban, pero son estudios observacionales, no son estudios RCT. De hecho, el único RCT, que es el renal, no mostró, pues lo suspendieron tempranamente por falta de poder. Entonces creo que es bastante controversial. Ahí lo que uno pudiera hacer sería o no anticoagular a su paciente, en este caso que es un paciente que ya tiene una oclusión de la auriculilla, porque a mí me parece que un paciente con un CHA2-VASc D2 no tiene tanto riesgo para trombosis, pues para formación de trombos, y darle warfarina o apixaban aumentaría el riesgo hemorrágico. Probablemente eso es lo que yo opino pues frente a este caso. Perfecto, Luis. No sé si alguien más tiene otra opinión y también si alguien se atreve a contarnos, diferente al grupo de nosotros, qué hacen en los grupos de trabajo de ustedes o cómo definen si se anticoagulan o no estos pacientes que están en hemodiálisis. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Felipe Torralba o a Diego Garnica, que son nuestros fellows ya cerca de graduarse. Precisamente hoy tuvimos una charla a mediodía sobre enfermedad renal y paciente cardiovascular. ¿Qué opinan Felipe o Diego del caso de María Clara? Buenas tardes, con Felipe. Sí, pues yo estoy de acuerdo en que la anticoagulación quizás más segura para ella podría ser apixaban, a pesar de que la evidencia es, como decía el compañero, pues basada en estudios observacionales, pues podría ser la más segura y a pesar de que le hayan hecho el cierre de la auriculilla, creo que eso no le quita del todo el riesgo de tener un evento trombótico, de modo que yo continuaría pues la anticoagulación de esta manera. No sé si hay alguna otra opinión. Gracias. Pues la otra opción sería no anticoagularlo, porque pues que no tenemos estudios que nos demuestre que nos reduce este riesgo de trombosis y que sí nos aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, si tengo un paciente que me va a aumentar el riesgo de sangrado y no me va a prevenir eventos, pues en mi concepto no lo anticoagularía. Perfecto, muchas gracias a los doctores y básicamente eso es lo que vamos a tratar de responder hasta donde la evidencia nos permite en este momento. ¿Qué es importante entonces tener presente? Lo primero que tenemos que recordar, que todos sabemos, es que la fibrilación auricular es más prevalente en los pacientes con enfermedad renal crónica grado 5 y especialmente en pacientes que están en hemodiálisis. Hablemos específicamente de la hemodiálisis y no de la diálisis peritoneal por la poca representación que tienen los pacientes en estos estudios. Existe una prevalencia mucho mayor de fibrilación auricular mientras más se va haciendo el deterioro de la función renal y específicamente en los pacientes que están con enfermedad renal crónica y los pacientes que están en hemodiálisis, pues aumentan francamente la prevalencia de fibrilación auricular. Pasa inclusive a ser hasta un 15% mayor que en la población general. A pesar de esto, y cuando nosotros tenemos muy claro que la disminución de la tasa de filtración glomerular va siendo más prevalente por todos los factores de riesgo que se van sumando y todo el deterioro que se va generando en estos pacientes, pues la inmensa mayoría de pacientes que nosotros vamos a tener que tienen enfermedad renal crónica y que tienen fibrilación auricular van a estar en tasas de filtraciones glomerulares por encima de 15 mililitros por minuto o incluso por encima de 25 mililitros por minuto. Eso, digamos que es bastante esperanzador si lo queremos ver así para nosotros, pues porque en esos pacientes que no están en hemodiálisis y que no tienen tasas de filtraciones tan bajas,
pues ahí sí tenemos opciones, ahí sí tenemos estudios, ahí tenemos ajustes de los medicamentos anticoagulantes orales que se pueden hacer, que se pueden dar y donde sí previenen el riesgo embólico por encima del riesgo hemorrágico. ¿Qué pasa y qué grupo de pacientes nos queda en un rango que es bastante complejo? Aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular por encima de 15 mililitros por minuto o aquellos pacientes que están en diálisis. Eso va a ser menos del 1% de los pacientes, pero realmente son los pacientes que nos ponen un gran problema. Como ustedes ya dijeron, la enfermedad renal crónica y específicamente los pacientes que se encuentran en hemodiálisis tienen un riesgo aumentado de generar eventos de embolia sistémica, hasta 1.5 veces más riesgo de ACV isquémico que la población general con fibrilación auricular, pero también tienen un riesgo que es más alto de sangrado, hasta 2 veces más riesgo de sangrado. Y eso obviamente podríamos entrar a mirar toda la fisiopatología de por qué hay más riesgo de trombosis y por qué hay más riesgo de sangrado. Muchas son las razones. Esta gráfica simplemente trata de coger algunas de las cosas y de englobarlas, pero realmente hay un montón de factores, de alteraciones plaquetarias, de sustancias de adhesión que producen toda una alteración significativa, sumado a otros factores de riesgo cardiovascular importantes, pues como la persistencia de la anemia, son pacientes que suelen ser más diabéticos, más hipertensos que la población general. Pero acá lo que nos interesa, y lo que decía la doctora, es tratar de poner una balanza, es tratar de encontrar cuál es el beneficio para mi paciente y tratar de definir si sí vamos a lograr prevenir el riesgo embólico y si sí vamos a por lo menos no aumentar el riesgo de sangrado o de hemorragias significativas. Para esto entonces, como decía Luis Miguel, pues definitivamente se han tratado de hacer estudios porque es una pregunta bastante frecuente y bastante problemática. Hay algunos estudios que podríamos decir entre comillas que han salido, como el RENAL-AF, que vamos a hablar más adelante de él, y estudios como el Valkyrie. Hay otros estudios, estos 4 estudios, que están en proceso de reclutamiento de pacientes y de terminar de organizar esa evidencia para darnos pues más luces acerca de eso. Son estudios en los que pacientes en hemodiálisis pues se llevan o no anticoagulación y se trata de comparar directamente riesgo-beneficio. Veremos entonces en los próximos meses y años los resultados de estos. Pero pues por ahora trabajaremos con lo que tenemos. Obviamente no podríamos pasar de este tema sin hablar de warfarina, y es importante hablar de warfarina en este tema porque digamos que existe probablemente, entre comillas, una falsa tranquilidad, o existe, digamos, que aparentemente un voz a voz médico o una historia que precede a la warfarina, que es muy importante, que es un anticoagulante que nos ha servido muchísimo, pero donde a veces se cree que definitivamente la warfarina podría ser la respuesta en estos pacientes que están en hemodiálisis. Puede que no necesariamente para el grupo de cardiólogos, pero lo vemos con bastante frecuencia, por ejemplo, en los internistas, donde se cree que si están en hemodiálisis, la respuesta para prevenir eventos embólicos podría ser la warfarina. Cuando buscamos si la warfarina o no es la respuesta, hay muchos metaanálisis, hay muchos estudios que tratan de definir si la warfarina puede servir o no. Yo traje este metaanálisis publicado en el 2020 por ser reciente, y porque incluyen estudios entre el 2008 y el 2019. Después de hacer el filtro de los estudios, se quedaron con 15 estudios que reclutaron 47,000 pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal en etapa terminal o enfermedad renal grado 5. De estos pacientes, de todos estos pacientes que se lograron meter en este metaanálisis, el 22% de los pacientes, que son 10,000 pacientes, estaban tomando warfarina. El periodo de seguimiento que se logró establecer fue de 2.6 años y la idea de este metaanálisis era definir cómo era el uso de warfarina en estos pacientes y si impactaba o no realmente. ¿Qué encontraron? Que dar warfarina en estos pacientes no se asociaba con una prevención importante o con un menor riesgo o presentación de ACV isquémico, pero que sí se presentaban mayores eventos de sangrado de diferentes tipos, no solamente eventos de sangrado cerebral, sino que también se podían presentar eventos de sangrado mayor, que son aquellos eventos que se definieron como que no eran sangrados cerebrales, pero que eran importantes o tenían importantes disminuciones de la hemoglobina o producían necesidades de transfusiones o de intervenciones en los pacientes.
Aparentemente, pues cuando se trata de comparar todos estos desenlaces, no hubo una diferencia significativa entre la hemorragia mayor y la mortalidad. ¿Qué significa esto? Que probablemente warfarina tampoco es la respuesta, que podríamos decir, pues no impacta, como decía la doctora, realmente tampoco el riesgo de tener eventos de embolia sistémica y a su vez, pues podría aumentarnos el riesgo de sangrado. Entonces podría estar también perfectamente a la luz de este estudio y teniendo esta evidencia, pues decir yo no voy a anticoagular al paciente. Y además, pues hay que sumarle un riesgo importante que hablaba Luis Miguel, que es por lo menos un riesgo teórico importante, y es que puede aumentar el riesgo de calcifilaxis el uso de warfarina, especialmente en pacientes que están en hemodiálisis. Y además podríamos agregar que hay 10 veces o se puede presentar hasta 10 veces más sangrado con warfarina, dado por otros estudios que lo han mostrado, especialmente en los primeros 30 días de utilización de la misma. Otros estudios entonces, como por ejemplo este metaanálisis en red que se publicó en el 2020, también un estudio digamos que bastante reciente, incluyó 72.000 pacientes de 16 estudios observacionales y trataba de buscar cómo se comportaba en los pacientes que tenían enfermedad renal terminal la utilización de anticoagulantes orales. Dentro de ellos pues incluían la warfarina y otros anticoagulantes orales. ¿Qué pasa o digamos qué problema podría tener este metaanálisis? Y es que solamente 2 de los estudios que se incluyeron en el metaanálisis tenían utilización de anticoagulantes orales directos. ¿Y qué encontraron o qué es interesante de revisar este metaanálisis en red que nos permite hacer una comparación, entre comillas, nuevamente cabeza a cabeza de estos anticoagulantes? Y es que en comparación con la ausencia de anticoagulantes, con no dar anticoagulantes, apixaban y warfarina no se asociaron con una disminución significativa de ACV o de eventos tromboembólicos sistémicos. La warfarina, el dabigatran y el rivaroxaban se asociaron con un mayor riesgo de sangrado y de sangrados mayores cuando se comparaban con apixaban o con no dar pues un anticoagulante. Y que parecía que el apixaban de 5 miligramos se asoció con un riesgo de mortalidad significativamente menor que la warfarina. Es decir, teniendo en cuenta lo que nos puede plantear este metaanálisis en red y teniendo en cuenta que solo 2 estudios tenían anticoagulantes orales directos en esta población, pues pudiésemos decir que warfarina, dabigatran y rivaroxaban parecían para este estudio quedar más relegados hacia mayor riesgo de sangrado y que podría estar un poco más a favor de la utilización de apixaban en este grupo de pacientes. Como también lo mencionaban, tenemos el Renal AF, este estudio publicado o digamos que preliminarmente publicado en el 2019. Primero hay que aclarar que fue un estudio que tenía pensado reclutar 720 pacientes, pero que no se llegó al punto de reclutamiento que se necesitaba y que por eso pues el estudio fue finalizado tempranamente, no se logró el reclutamiento y de los pacientes que se lograron o que se lograron reclutar, no se pudo continuar de manera adecuada el seguimiento de los mismos y hubo una gran pérdida de pacientes en el seguimiento. ¿Qué quería buscar este estudio? Como ustedes ya saben, que había cuál era la seguridad de apixaban versus warfarina en pacientes cuando se miraban eventos de desenlaces de sangrado mayor o de sangrado no mayor, pero que fuera clínicamente relevante en pacientes con fibrilación auricular y que se encontraran en hemodiálisis. ¿Qué encontró hasta donde nos permite, digamos, ver la publicación del estudio, que son pues como las diapositivas que creo que la mayoría de nosotros hemos visto de cuando se realizó este congreso, y en esas diapositivas que encontrábamos pues había cosas importantes. Solo el 44% de los pacientes que utilizaban o que se comparaban con warfarina, en el grupo de warfarina tenían INR en rango terapéutico, solo el 44%, eso está digamos que en concordancia con lo que hablábamos hace 8 días, y es que llevar a los pacientes a un rango terapéutico adecuado es difícil, inclusive en países como estos donde se desarrolló este estudio.
La mayoría de pacientes recibían cuando era un anticoagulante directo, obviamente apixaban, pero apixaban de 5 miligramos y solo en casos especiales 2.5 miligramos. Y aquí encontrábamos que para el momento o la cantidad de pacientes que se logró reclutar y analizar, parecía entonces que pues no había una diferencia estadísticamente significativa entre apixaban y warfarina, pero que no es concluyente y no podemos decir nada al respecto cuando hablamos de evento de sangrado mayor. Es muy importante tener presente también que este estudio no buscaba el desenlace de ACV isquémico, sino que buscaba otro desenlace que era sangrado mayor o clínicamente relevante, no ACV isquémico como tal. Y el último estudio que tenemos, también supremamente reciente, que nos habla de esto, es un estudio publicado en el 2021, es el Valkyrie, que es un estudio pues, que trata de hacer algo parecido al anterior, pero que era un estudio con rivaroxaban y donde acá se incluye en sus desenlaces principales no solamente un desenlace de seguridad en términos de hemorragia, sino también un desenlace de eficacia. Este estudio entonces eran pacientes nuevamente con fibrilación auricular y hemodiálisis que se distribuyeron en 3 grupos. Un grupo eran pacientes que se trataban con antagonistas de la vitamina K para tener una meta de INR entre 2 y 3. Otro grupo eran pacientes a los que se les iba a dar rivaroxaban de 10 miligramos y otro grupo eran pacientes en los que se iba a dar rivaroxaban de 10 miligramos junto con un suplemento de vitamina K o un agonista de vitamina K. ¿Por qué rivaroxaban de 10 miligramos? Pues porque la doctora, autora principal de este estudio, que es la doctora Debris, pues había hecho un estudio previo de farmacocinética y farmacocinámica con rivaroxaban y parecía que la dosis de 10 miligramos en pacientes con hemodiálisis era igual de efectiva a la dosis de 20 miligramos en los pacientes que no estaban en diálisis, es decir, pacientes con función renal normal. Y la idea de utilizar un suplemento de vitamina K, pues radica precisamente en el aspecto teórico de la calcifilaxis y de poder, pues, como mantener las funciones de los vasos sanguíneos en los que se ve implicada la vitamina K. En el 25% de los pacientes se produjo una interrupción prematura y permanente de la anticoagulación y de esos el 30% estaban utilizando un antagonista de vitamina K, el 20% estaban en los grupos de rivaroxaban. Ellos hicieron 2 tipos de análisis y era comparar warfarina versus cada uno de los grupos de rivaroxaban y comparar warfarina versus rivaroxaban completo. ¿Qué es interesante de este estudio? Primero, que sacan este cuadro que es muy bonito, en el cual nos muestran en qué tiempo, cuando van transcurriendo los meses y las semanas, cuándo se alcanza el TTR, qué pacientes o qué cantidad de pacientes estaban en un rango terapéutico. Y aquí podemos ver que en la mayoría del tiempo los pacientes se encontraban en un rango de INR que es subterapéutico. Y lo otro que es importante y es interesante para nosotros, que es estos gráficos, pareciera que cuando comparan warfarina con el grupo completo de rivaroxaban, es decir, los 2 grupos de rivaroxaban, en este tipo de pacientes, una dosis de rivaroxaban parece disminuir de manera significativa el desenlace cardiovascular compuesto que ellos querían encontrar, que era tener eventos cardiovasculares fatales y no fatales, donde se podían incluir cualquier tipo de evento cardiovascular y complicaciones hemorrágicas importantes. Entonces, en este estudio, a la luz de tener presente lo que les acabo de decir y de que ellos querían un desenlace compuesto como desenlace primario, pues aquí parecía que había una predominancia del rivaroxaban. Entonces, ¿qué recomiendan las guías de práctica clínica sobre la anticoagulación en hemodiálisis? Dentro de estas guías, que son parte de las más representativas, tenemos la guía CADIGO del 2012. La guía CADIGO del 2012 para este momento decía que en los pacientes que tenían tasas de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto podría utilizarse warfarina tratando de disminuir la dosis para tener un INR meta entre 2 y 3. La guía de la AJA del 2019 dice algo similar y pone que los pacientes que tenían tasas de filtración glomerular por debajo de 15 se pudiese considerar la utilización de warfarina a dosis más bajas con la misma meta de INR o inclusive la utilización de apixaban como una recomendación 2B. Y
Las guías que tenemos de la Sociedad Europea de Cardiología, tanto la guía del 2020 de fibrilación auricular como del 2021 específicamente de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular, no se atreve a hacer una recomendación precisa sobre el tema. Es decir, ellos explican claramente estos riesgos de los que hemos hablado, los problemas que pueden tener estos pacientes, pero pues no hacen una recomendación sobre dar algo o no dar. La siguiente pregunta entonces que uno se podría plantear en esta paciente es, bueno, ¿nos podríamos quedar tranquilos con el cierre quirúrgico de la orejuela y es suficiente para esta paciente? Y cuando pensamos si el cierre quirúrgico es suficiente o no, que fue la pregunta que nosotros nos hicimos para saber si podríamos o no suspender la anticoagulación en una paciente en donde hay un importante riesgo de sangrado porque ya sangró antes con un anticoagulante como apixaban, que parecía ser, digamos que bastante seguro, entre comillas, en estos grupos de pacientes, en una paciente en la que se hizo un cierre quirúrgico de orejuela, donde podríamos, digamos, que quedar tranquilos con ese cierre de la orejuela, pues nos preguntamos, bueno, nos quedamos tranquilos y no anticoagulamos la paciente, porque la evidencia y lo que tenemos hasta el momento nos dice que anticoagular en hemodiálisis parece no ser todavía una medida, digamos que tan costo efectiva a favor del paciente. Para hacer eso, entonces, revisamos el cierre quirúrgico de la orejuela. En un ecocardiograma del 2016 que tenía esta paciente, la paciente reingresó este año, el cierre de la auriculilla se reportaba como quirúrgico, pero de todas maneras, digamos que nos preguntamos si ese cierre de auriculilla sí estaba completo o no para no darle anticoagulación a la paciente. Con eso, entonces, le hicimos una angiotomografía de corazón para tratar de evaluar precisamente esa estructura. ¿Y qué nos encontramos en esa angiotomografía de corazón para decir, la auriculilla está cerrada, no le demos nada? Que la auriculilla estaba nuevamente abierta. Eso ahí es supremamente importante, donde ustedes ven las flechas, pues ven que claramente la auriculilla podríamos decir que está permeable. Cuando hablamos entonces del cierre incompleto de orejuela izquierda, como en esta paciente, hay muchas cosas que son importantes y que yo creo que son parte fundamental de esta charla. Primero, que a pesar de que se cierre en cirugía y de que obviamente los cirujanos lo hagan quedando completo, pues a veces el cierre puede terminar en el tiempo siendo incompleto. Y esto lo han reportado varios estudios que se han hecho a lo largo de la historia. Este es uno de los primeros estudios, digamos, que reportó eso. Es un estudio muy importante porque fue realizado en Cleveland Clinic, o sea, una institución súper importante de la que partimos que el cierre quirúrgico se hace perfectamente. Y acá ellos publicaron este estudio en el 2008, donde querían evaluar diferentes técnicas de cierre quirúrgico de orejuela. Es decir, una técnica era hacer escisión y sutura, o sea, cortar y suturar la orejuela, y otra era excluirla, ya fuera con sutura o con grapadora, es decir, no quitarla, sino excluirla con sutura o con grapadora. ¿Y qué encontraron? Que solo el 40% de los cierres fueron exitosos y que de este 40%, el 73% de los cierres que fueron exitosos fueron aquellos donde literalmente cortaron la auriculilla y suturaron. En aquellos cierres donde la auriculilla se quedaba, podían pasar dos cosas: que en la exclusión con sutura se podía volver a abrir o que incluso podía quedar un muñón de esa auriculilla. Están claramente documentadas que existen fallas en el cierre quirúrgico de la auriculilla. Otros estudios como este mostraron que hasta en el 57% de los casos había fallas del cierre quirúrgico y que las ligaduras, únicamente ligadura con sutura, la ligadura pero con grapas, eran las partes que más fallaban o que más favorecían las fallas o los defectos de estos cierres quirúrgicos. En este estudio particularmente, ellos hicieron una evaluación intraoperatoria con ecocardiograma intraoperatorio para mirar cómo eran las fallas del cierre. La hicieron ahí, pero también hicieron un seguimiento en el tiempo de estos pacientes. Y ellos en este estudio, como encontraron un porcentaje tan importante de fallas en el cierre, ¿qué dijeron? Vea, nosotros les recomendamos que ustedes evalúen bien si el cierre quirúrgico sí quedó bien hecho o no, porque a veces técnicamente no es tan fácil. E incluso recomiendan en este estudio que siempre se debería evaluar el cierre antes de suspender la anticoagulación. Este otro estudio, publicado en el 2000, es un estudio en el que se hace ecocardiografía transesofágica
a los pacientes que se les había hecho cierre quirúrgico de auriculilla y encontraron que el 36% de los pacientes que se les había hecho tenían un cierre incompleto de la aurícula izquierda y que inclusive cuando les hacían otros o cuando trataban de encontrar qué más había, tenían ecocontraste espontáneo o un trombo ya dentro del apéndice auricular hasta el 50% de ese 36% que tenían ligadura incompleta. Y de esos pacientes, el 22% de los pacientes tuvieron nuevamente un evento tromboembólico o tuvieron un evento tromboembólico a pesar de que pensábamos que la auriculilla estaba perfectamente cerrada. Definitivamente existe una asociación entre el cierre completo y la embolia sistémica, que es, digamos, que lo que nos pueden exponer o nos muestran todos estos estudios, pero no será lo mismo la forma en la que queda incompleto el cierre para asociarse con embolia sistémica. Hay estudios que han tratado de definir eso, qué forma de la auriculilla o qué forma del cierre incompleto se asocia con embolia sistémica o no. En este estudio, 24 pacientes tenían cierre incompleto y del cierre incompleto, que es esta gráfica que ven aquí en la B, esta forma de cierre incompleto es la que más se asocia con eventos embólicos. Básicamente está dado porque se genera un cuello muy pequeño entre la conexión que existe entre la aurícula izquierda y la orejuela izquierda, que permite el paso de sangre hacia la orejuela y permite que la sangre se quede ahí como estancada, haga una estasis sanguínea y formen trombos. Cuando quedan muñones, también pueden quedar muñones, como en este caso que es esta imagen que ven acá, pero esos muñones se asocian menos con la formación de trombos. En este estudio, que no es despreciable para nada lo que les voy a contar, los eventos de ACV y de embolia sistémica se presentaron solo en el 2% de los pacientes que tenían cierre completo, pero hasta en el 24% de los pacientes que tenían cierre incompleto, que es esta que ven aquí en la B, que es la que se considera como cierre incompleto, y en los pacientes que tenían un muñón no se consideraba, no hubo eventos de embolia sistémica. Entonces, ¿qué podemos decir con relación a este estudio y a lo que hemos revisado? El cierre incompleto se puede presentar básicamente porque cuando se hace con suturas puede haber una pérdida de la tensión en el tiempo y puede aumentar el riesgo embólico hasta tener un OR de 20. E inclusive en este estudio, cuando se hacía el análisis estadístico, se consideró como un predictor de embolia sistémica independiente de los esquemas convencionales de estratificación o de los factores de riesgo convencionales. Para este punto, entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia de prevención de eventos embólicos en nuestra paciente? En una paciente con fibrilación auricular no valvular, digamos, si aquí no pusimos o no puse el CHAS-VASc específicamente, hablando de la controversia que existe sobre el CHAS-VASc en los pacientes en hemodiálisis, pero que claramente sabemos que es una paciente con alto riesgo embólico y que también tiene un alto riesgo de sangrado, que está en hemodiálisis y que ya tuvo un cierre quirúrgico de orejuela, pero que es incompleto. Existen muchas técnicas percutáneas de cierre de orejuela izquierda. Eso podría ser una respuesta en esta paciente. Dentro de las más utilizadas tenemos la utilización del Watchman y el Amplatzer, específicamente Amulet. Y lo que se decidió en esta paciente, en nuestro grupo específicamente, era que ante el alto riesgo de sangrado de la paciente y su alto riesgo embólico, queríamos completar el cierre de la orejuela teniendo en cuenta que ya era incompleto. Por eso se realizó un cierre quirúrgico de la orejuela guiado por ecocardiografía intracardíaca, específicamente con un dispositivo Amulet. Como conclusiones entonces de esta charla, pues básicamente sabemos que la anticoagulación en hemodiálisis sigue siendo un terreno poco claro, un terreno en el que probablemente en los próximos meses y años tengamos muchas más respuestas y esperemos que así sea, pero a este momento no hay evidencia suficiente para recomendar anticoagulación en pacientes con hemodiálisis y el cierre percutáneo de la orejuela izquierda pues sigue siendo una opción y es algo que se podría considerar en este tipo de pacientes. Y la segunda conclusión entonces es que en pacientes en los que no se puede continuar la anticoagulación y se realizó un cierre quirúrgico previo de la orejuela izquierda, yo creo que esto es un llamado que nos puede servir para considerar que se debe evaluar la técnica de exclusión, ir a mirar en el reporte de la cirugía cuál fue la técnica de exclusión, hace cuánto tiempo se excluyó esa auriculilla, porque la tensión
según la forma de exclusión se va perdiendo en el tiempo y cuál es la condición actual de la oclusión de la auriculilla izquierda. Todo esto con el fin de que podamos aproximarnos de una manera más confiable a definir el riesgo embólico de nuestro paciente. Muchas gracias. No sé si tienen comentarios adicionales. María Clara, felicitaciones, espectacular su charla y todo muy, muy bien presentado, la felicito, realmente espectacular, me encantó. Si tienen preguntas para María Clara o para el grupo del CES, yo tengo una particularmente, pero primero quiero darle la palabra a otras personas que puedan también tener preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, mire, adelante. ¿Aló? Sí, ¿Aló? adelante. ¿Me escuchan? Sí, señor, adelante, No, Rubén. yo tengo un comentario. Me adhiero a las felicitaciones del doctor Medina. María Clara, me parece que fue un caso muy claro, muy completo, pero quiero hacer como un comentario breve. En los pacientes renales, a mí me parece que, como en todo, siempre hay mucha discusión, pero yo soy un franco enemigo de la anticoagulación del paciente renal, basado en varias cosas. Primero, el estudio renal, tenemos que recordar que el estudio renal, el motivo de acabar el estudio fue retiro de patrocinio. Y yo quiero citar unas palabras de acá de esta misma reunión del doctor Juan Manuel Señor, cuando nos hablaba de la evaluación de los estudios, cuando dice que el renal es una de las verdaderas vergüenzas de los estudios por la forma en que se terminó. La demora en el reclutamiento era cierto, pero el verdadero motivo de la finalización del renal fue retiro de patrocinio. Y lo otro es que dentro de todos los metaanálisis que tenemos, pues siempre entra el estudio danés, que el estudio danés nos muestra un tiempo en rango terapéutico del 80%, que es un gran estudio que jalonea mucho los estudios de los metaanálisis, pero ese tiempo en rango terapéutico en el paciente renal solo se adquiere pues, en monos por allá como muy metiditos en Dinamarca. En el resto del mundo eso no se ha logrado. Entonces yo pienso que el paciente renal para nada se beneficia de la anticoagulación, porque pienso que lo que nos muestra la mayoría de literatura es que el beneficio es cero y el riesgo de sangrado pues se aumenta de una forma muy importante. Ese era pues como mi pequeño comentario. Ok, Camilo Calderón de ICESI levantó la mano. No, pues María Clara, no sé si tiene algún comentario sobre lo que me comentó Rubén, perdón, o pasamos a la pregunta. Pasemos, doctor, si quiere la pregunta del doctor Calderón. Vale, Camilo, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. María Clara, muy buena charla, excelente pues, manejo y muy bien documentada, la felicito. Yo creo que nos quedaron unos datos muy claros pues, de un tema que es muy frecuente y siempre controversial, como lo hemos dicho. Yo solamente pues quisiera hacer una pregunta y esto pues teniendo en cuenta pues que me llamó un poco la atención, pues la duda que ustedes presentaron de un cierre completo o no incompleto de la auriculilla y que pues se basaron en la ayuda del TAC cardíaco para poder definirla. Mi pregunta pues es encaminada solamente a saber pues en medio de su grupo qué estudio pues de imagen utilizan, si prefieren el TAC o prefieren el ecocardiograma transesofágico para valorar ese cierre incompleto, y si solamente los pacientes en los que pues van a suspender la anticoagulación se debería tomar, o pues hay algún otro escenario en el cual deberíamos valorar el cierre completo o incompleto pues de esa auriculita. Doctor, pues a mí me gustaría, aprovechando su pregunta y aprovechando que el doctor Juan Carlos Díaz y el doctor Duque pues nos acompañan acá, ambos electrofisiólogos y del grupo, pues que fueran estos los que le respondieran la pregunta, digamos, como desde el punto de vista más técnico. Hola, aquí estoy, Juan Carlos Díaz, mucho gusto. Primero que todo, me adhiero a lo que dice el doctor Rubén. Yo tampoco creo en la anticoagulación del paciente en diálisis. Esos resultados de los metaanálisis no son peores precisamente por el estudio de Olesen del 2012 publicado en New England que relata el doctor. No conocía el TTR, no lo había visto en la publicación, pero todos sabemos que un danés que tiene un TTR del 70% es mirado feo por los otros daneses. O sea, los daneses son unos
monstruos para anticoagular. Y ese es el que más jalonea. Y a pesar de que son 132.000 pacientes que ellos evalúan, apenas el 0.7%, es decir, como 900 y pico pacientes están en diálisis, y ese es el que jalonea los metaanálisis para que no sea peor la anticoagulación. Aprovechando el mismo tema con respecto a lo que decían ahorita del uso de apixaban, recuerden que las guías es muy interesante que se basan, las americanas, las europeas no, en un solo estudio, el publicado en Circulation en el 2018, y ellos dicen que los autores dicen como conclusión esto es una alternativa segura, y eso llama la atención porque el tiempo de seguimiento fue de 3 meses, apenas 100 días. La tasa de hemorragia mayor fue 6 veces más alta en ese tiempo de seguimiento, 6 veces más altas que cualquier estudio, y la tasa de hemorragia intracraneal es 10 veces más alta que cualquier estudio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se definirá que es una alternativa segura? Porque si uno va a los números no pareciera muy segura. La tasa de sangrado mayor, para que lo tengan en cuenta, fue de 19.7 por cada 100 pacientes años, si mal no recuerdo, 19-20 pues. Y con respecto a las técnicas para evaluar la orejuela, ahí probablemente una de las mejores técnicas inicialmente por la no exposición a medio de contraste sería un ecocardiograma transesofágico. Si vamos a pedir TAC, habría que pedir TAC con fase de llenado y fase de vaciado, porque las dos fases son importantes para comparar, para descartar la presencia de algún defecto en la fase de llenado que semeje un trombo o músculos papilares, músculos pectíneos o alguna cosa que haga esa confusión. Entonces el eco transesofágico es una muy buena opción. El motivo por el cual le hacemos la angiotac es porque para el momento en el cual vimos a la paciente no se estaban haciendo muchos ecos transesofágicos en la institución, y con el angiotac nosotros mismos podemos medir el defecto, qué tan largo es y pensar qué tipo de dispositivo es el más apropiado. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para María Clara y para el grupo del CES y para el doctor Díaz. ¿Qué tanto ha impactado el LAOS 3, la práctica clínica y el patrón de manejo de pacientes? El tiempo, la media, de seguimientos relativamente cortas, 3.8 años, pero quisiera saber si basado en los resultados esto ha impactado o no la práctica que ustedes tienen en Medellín y particularmente pues en la Universidad del CES. Pues el LAOS hay que recordar que fue publicado hace bastante poco y pues que por la pandemia muchos de los procedimientos quirúrgicos están detenidos. Cuando tenemos un paciente que vamos a mandar a operar, tratamos de pedirles que cierren la orejuela y tratamos de pedirle que la cierren específicamente con AtriClip. ¿Por qué con AtriClip? Porque a pesar de que el AtriClip fue diseñado inicialmente para toracoscopia y no tanto para cirugía abierta, pues los otros métodos de cierre de orejuela quirúrgico son muy malos, excepto el corte y la sutura. Por eso casi nadie lo hace porque le temen al resangrado. Entonces, cuando van a ser llevados a cirugía, nosotros hablamos con el cirujano, pedimos que por favor la cierren, pero esto es desde antes del LAOS incluso, y que en lo posible sea con AtriClip. Ahora, el AtriClip no es infalible, y las imágenes de tomografía que les mostró María Clara es de un estudio con AtriClip y en algunos casos dejan stump, que no es tan común, pero también puede llegar a suceder. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Nuevamente, María Clara, felicitaciones por la excelente conferencia. Lo mismo al doctor Díaz por la conferencia de la semana pasada. A ustedes y al grupo del CES, pues aprendimos muchísimo y nuevamente felicitaciones y nos veremos la próxima semana con el siguiente grupo que nos va a acompañar. Nuevamente gracias y felicitaciones. Feliz noche para todos, María Clara. Muchas gracias a usted, doctor, y a todos. Hasta luego. Gracias, que tengan buena noche. Hasta luego. Adiós.